Hola, buenos días a todos y a todas. Esperemos que hayáis descansado bien esta noche en Guadalupe. Vamos a comenzar ya el día de hoy con la siguiente mesa redonda, diseño de experiencias de ecoturismo. Para ello, como relatora, contamos con Victoria Bazaga, presidenta de la Federación de Turismo Rural de Extremadura, y tres ponentes. Observación y fotografía de fauna en el Parque Natural Sierra de Andújar, con Juan Carlos Poveda. Tras las huellas del oso, ecoturismo para todos los públicos, con Víctor García, y ecoturismo y usos tradicionales en el Delta del Ebro, con Josep Bertomeu. Así que, sin más dilación, cuando quieras, Victoria. Gracias. Bueno, buenos días. Un placer estar aquí con todos ustedes y compartir además la mesa con estos señores. Lo que vamos a hacer hoy aquí es presentar experiencias y casos de empresas que ya están trabajando en ecoturismo, que están en estas zonas donde están estos recursos naturales, donde estáis vosotros, donde estamos todos trabajando, y lo que queremos ver es cómo mejorar la competitividad de dichas empresas. Sabéis que es la cúspide de la oferta, es esto, es la empresa que ofrece la experiencia, ¿no? Y sabemos que diseñarla es muy difícil. Hay que tener conocimiento científico, interpretar los recursos, adaptarnos a catálogos, crear un storytelling. Vamos a ver si esta mañana podemos descubrir cómo lo han hecho ellos, cómo hacen esto, si tienen algún tipo de apoyo en la dirección y creación de estos diseños de empresa o cuál es el recurso que están ellos utilizando. Para llegar a esto voy a contar hoy con Juan Carlos Poveda, que nos va a llevar directamente a una experiencia de ecoturismo que tiene la suerte de estar en un entorno con una biodiversidad muy especial y que ha sabido conjugar, yo creo que la dinámica de un viaje, que es el contenido, el recurso, la población y la fotografía. Cuando tú quieras, Juan Carlos. Juan Carlos, biólogo, perdona que se me olvidaba contarlo quién es guía de naturaleza, es además miembro de la Junta Directiva de la Asociación del Club de Ecoturismo de España, de la Junta Directiva de la Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Pues... Bueno, pues muchas gracias primero por permitirme estar aquí y dar mi visión de algo que yo considero que se encuadra dentro del ecoturismo. Y realmente, bueno, voy a dar una visión un tanto particular, porque hay otras empresas, hay otras visiones, hay otra manera de trabajar, pero este tipo de actividad o de viaje guiado, yo lo entiendo más encuadrado dentro de lo que estamos aquí hablando, del ecoturismo, y no simplemente con la observación de un elemento de fauna, que en este caso es una especie estrella que sería el lince ibérico, ¿no? Entonces voy a ir desgranando lo que pienso yo que sería la manera de entenderlo. Y digo que lo encuadro bajo el prisma del ecoturismo porque no solo lo centro en observación del lince, sino que yo lo entiendo como un viaje, una experiencia y una manera de trabajar, porque no lo entiendo desconectado de la conservación y del desarrollo local y el desarrollo socioeconómico del territorio. Porque al fin y al cabo, por muchas especies de estrellas que tengamos, si eso no hace que el entorno se desarrolle, que la población local aprecie a ese animal, a ese elemento, poco vamos a hacer en pos de su conservación, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, pues como miembro de la Asociación de Ecoturismo en España o con la Carta Europea de Turismo en Sierra Nevada, de Turismo Sostenible, lo que intentamos hacer es que la gente que viene con nosotros se lleve una interpretación del territorio, no solo de una especie, no solo haga fotografías, sino que entienda que eso es necesario para la conservación, que estamos contribuyendo al desarrollo sostenible y que estamos en alojamiento con familiares, consumiendo productos locales, comprando artesanía o contribuyendo al desarrollo de la población local. Perdón. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier producto turístico de naturaleza y de ecoturismo, toda esta serie de... Bueno, habrá que tener más en cuenta, pero para mí mínimo hay que tener todo esto en cuenta, ¿no? No solo, como digo, que haya una especie estrella, que lo veis que lo he puesto en quinto lugar, sino que hay que trabajar previamente en todo lo demás, ¿no? Lo vamos a ir comentando y desgranando para que
veáis un poquito mi visión, ¿no? En primer lugar, la zona de la Sierra de Andújar, la tendríamos allí, está enclavada en la región mediterránea. Y la región mediterránea es uno de los 2 puntos con mayor biodiversidad del planeta. No nos damos cuenta, los que vivimos en estos territorios, por la dureza del clima, porque no llueve, pero realmente esas condiciones tan duras son las que hacen que la región mediterránea sea, tras los trópicos, el segundo territorio con mayor biodiversidad del planeta. No tenemos que olvidarnos de eso. Con lo cual es ya un atractivo de por sí, no solo porque haya alguna especie estrella, sino porque realmente cuando la gente del norte de Europa llega a nuestro territorio, alucina, porque está viendo 100 veces más de lo que ve en su territorio, ¿no? Eso lo hace la posición geográfica que tenemos, la diversidad de paisajes y además algo también muy importante, que aunque no en nuestro territorio, la Sierra de Andújar o los territorios adyacentes como Sierra de Cazorla, Sierra de Sierra Nevada, se han conocido a nivel internacional, pero Andalucía sí que es un territorio que a nivel turístico es conocido, ¿no? Por otros factores o también por naturaleza. Con lo cual, bueno, pues ya vamos teniendo puntos a nuestro favor. Es muy importante las distancias, que haya aeropuertos cercanos, bueno, porque no solo estamos hablando del turista cercano, que llega en 1 hora o 2 o 3 de coche, sino que ya, bueno, intentamos abarcar un cliente con mayor distancia, ¿no? Tenemos el aeropuerto de Málaga, 2 horas y media, 2 horas, de Sevilla igualmente, y además, para mí muy importante, otros territorios con mucho valor ecológico y con mucha biodiversidad, pues a 2 horas, hora y media, con lo cual pues permite que hagamos otras cosas, ¿no? No solo estar en un pequeño territorio. Muy importante también el clima y la seguridad, que ya se comentó ayer quizás, porque bueno, el clima es más o menos benigno, hace frío en invierno, que es cuando se hace este tipo de actividades, pero es muy importante. Y la seguridad, por supuesto, ¿no? Lo estamos viendo en el resto de turismo. Estas dos patas son fundamentales, el poder tener alojamientos que sean de calidad, que sean familiares, que la gente cuando llega por la tarde, por la noche, se sienta como en su casa, sienta que están pasando unas cuantas noches en un lugar que se les acoge, que se les quiere, que se les cuida. Aunque estas dos imágenes son de alojamientos de Sierra Nevada, pero bueno, el perfil es más o menos el mismo en la Sierra de Andújar, ¿no? Alojamientos pequeños, familiares y tal. Y cuando programo un viaje de varios días y combinando varios territorios, mínimo intento que sean 2 noches en cada territorio, ¿no? En cada alojamiento, para que bueno, no sea salir con la maleta continuamente todos los días. La gastronomía es fundamental, lo que más valora la gente, gente que esté en Madrid o gente que esté de capitales y sobre todo los extranjeros, lo que más valoran es el zumo de naranja recién exprimido por la mañana y el tomate aliñado por la noche, ¿no? Cosas muy sencillas que no nos damos cuenta que no lo tienen, que cuando las naranjas que llegan a Gran Bretaña pues son naranjas insípidas, los tomates no sirven, no saben a nada y es lo más valorado, ¿no? de la estancia. Con lo cual, pues son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y los productos locales, ¿no? Y destacarlo eso en los alojamientos. Evidentemente tenemos una especie estrella que es la que hace, digamos, de escaparate o de tirón para que la gente fije su foco en ese territorio. Hace 10 años pues prácticamente no se hacían este tipo de viajes de observación, venían los que estábamos por allí con el telescopio, pues veíamos algunas furgonetas de extranjeros que bajaban y se ponían allí con sus telescopios, con sus cacharros. Ahora ya es un turismo mucho más masivo, ¿no? Pero bueno, es incipiente. Pero no solo es una especie estrella la que le da el valor al territorio, como hemos dicho, todo lo anterior, y además pues, un montón de especies de interés que no están en otros territorios, ¿no? y que los tenemos allí y que mientras está haciendo la espera de observación del lince, pues está viendo buitre negro, águila imperial, o sea, especie única. El 98% de la población de buitre negro de toda Europa reside en nuestro país.
Con lo cual, pues son valores a tener en cuenta, ¿no? para difundir lo que tenemos. Bueno, especies de ungulado, la cabra monte ibérica, sin denostar especies que nosotros podemos pensar que son muy comunes, como la perdiz ibérica, la perdiz roja, pues no están en otros territorios fuera de la península ibérica y poquito más. La bubilla, pues a los extranjeros les llama mucho la atención que especies que han visto en África las están viendo en el subpeninsular en invierno. Bueno, pues son cosas que hay que tener en cuenta y que incrementan mucho el valor del recurso que estábamos hablando antes, ¿no? Se trata de una vivencia en la naturaleza y para eso el guía, la persona que está guiando el viaje, pues tiene que tener un conocimiento del espacio, de la especie, de ecología, de flora, de fauna, no solo el llevar a la gente, ponerlo en un punto y que vea, que busquen, sino hay que explicarles dónde están, qué historia geológica tiene eso, qué historia climática, porque hay gente que, bueno, que simplemente, que para mí no son ecoturistas, simplemente vienen a ver el lince, pero los que de verdad son ecoturistas, pues te preguntan, ¿y esta flor qué es? ¿Y por qué el rabilargo están haciendo ruido? ¿Por qué? La interacción entre las especies y es mucho más enriquecedor y un viaje mucho más bonito, ¿no? Evidentemente hay que tener una formación como guía, pero no conocer las especies o ser, bueno, de temática ambiental, sino que hay que saber interaccionar con la gente. Es lo más importante, ¿eh? Mucho más que conocer y saber de naturaleza, ¿no? Yo se lo digo a la gente que quiere trabajar en esto, que si no te gusta la gente, olvídate de trabajar y de programar este tipo de actividades, ¿eh? Porque, bueno, hay gente muy bonita y hay gente muy pesada, ¿no? Y eso lo vamos a llevar a todo tipo de grupos. Y gente que tú programas pensando en un programa muy bonito de ecoturismo, una actividad y tal, y te viene, bueno, el listero que lo único que quiere es cerrar su lista de especies que ha visto en el mundo, ¿no? Entonces hay que saber las necesidades de la gente, cómo, ¿vale? Y hay que interpretar lo que estamos viendo. ¿Cómo vamos? Va bien, va bien. Bueno. Yo te aviso. La experiencia en sí. Se trata de una experiencia con un trato exclusivo, porque bueno, pues suelen ser un viaje de 4 o 6 días, con 18 horas que pasas pegada a la gente, 24 en algunos casos, y no estamos hablando solo de fauna, como hemos visto, ¿no? Son todos los factores que hemos hablado antes, el trato con la gente, la gastronomía, los alojamientos, bueno, la gente siente eso, que estás dándole un trato exclusivo porque están viviendo una experiencia única. Si lo combinamos con otros espacios, como es mi intención, y ahora hablaré de eso, bueno, pues son más días, ¿no? 8, 10, una semana. Se trata de hacer, bueno, la observación del lince es algo, los que hayáis trabajado en observación de lobos, pues es algo diferente, en el sentido de que es una especie que no tiene patrones de conducta fijos, que un día sale por un lado, otro por otro, otro día no sale, y además, bueno, pues lo bonito del territorio es que puedes hacer espera en zonas diferentes. Se trata de estar esperando todo el día, ¿no? Con el telescopio desde un punto o moviéndote por espacios diferentes para ver también otras especies, para ver otros espacios, otros territorios. ¿De acuerdo? Y en los últimos años también pues, se hace esta observación. Tradicionalmente se ha hecho desde un carril público, de una zona vallada. El 60% del territorio allí es privado, son fincas grandes de caza, de ciervo, de gamo, etc. Y bueno, pues entre medias está el lince porque caza conejo y eso no molesta a nadie en ese territorio. En otros sí, pero allí no. Y entonces los últimos años pues, se hace también, hace 4 años, 5, si no me equivoco, pues Iberian Lynxland fue la primera que se introdujo en fincas privadas para hacer observación con pequeñitos grupos, de otro modo, y con Whale Watching Spain, que es en Puerto Bajo, que es donde yo trabajo también con ellos, es algo muy diferente, ¿no? Hay momentos en los que el territorio está saturado, en la época de Navidades, pues te puedes encontrar perfectamente 200 telescopios allí, sin exagerar. Y bueno, pues se trata de combinar esa experiencia con una experiencia que es única
de abarcar un territorio único que, aunque no vea el lince, pero nada más que la experiencia de estar en mitad de la nada, sin ver ninguna persona, ningún edificio alrededor, pues ya es impresionante de por sí. Como decía, pues si lo combinamos con otros territorios, que tradicionalmente ha sido Doñana, por las empresas que han ofertado este tipo de viajes, ha sido una semana, pues 3 días en Doñana, 4 en la Sierra de Andújar, porque combina y ves aves, ves humedales, ves otro tipo de actividades y bueno, pues alarga un poquito más el viaje y es una experiencia diferente. Y en mi caso lo he combinado para una agencia holandesa, con un fan trip que tuvimos en Sierra Nevada, pues conseguimos que la agencia holandesa se interesara por nuestro territorio y que, bueno, quería también ver más territorio. Entonces lo hemos combinado con Doñana, Sierra Nevada y Sierra de Cazorla. El fan trip fue en Sierra Nevada y, bueno, pues, los holandeses, en un territorio que no asciende más de 100 y pico metros de altitud, pues alucinaron con la montaña y que quisieron combinar ese viaje con algo más completo, ¿no? Eso es un viaje de 10 días, lo tenemos en enero y bueno, pues pasamos 2 días en Doñana, 3 y medio en Sierra Nevada, 2 en Cazorla y 2 en Sierra de Andújar. Con lo cual, pues incrementamos los contrastes de paisajes, de aves, de mamíferos, de biodiversidad que vamos a ver y la vivencia es mucho más enriquecedora, ¿no? 5 minutos. Perfecto. En este caso, pues como hemos visto antes, hay que combinar este viaje pues, con la salida de la llegada del aeropuerto, mirando pues, al destino, al país que queremos ofertar ese viaje, a la agencia de viajes, si es de Holanda, de Gran Bretaña, pues mirando a qué aeropuerto le llegan más vuelos directos para hacerle la oferta y decirle, no, pues la oferta que hacemos es empezando en Málaga y nos vamos a Doñana, luego, o al revés, ¿no? Pues si el aeropuerto más cercano o tienen posibilidad de vuelo directo, en fin, que todo eso ya es una labor de investigación antes de terminar de programar la actividad, ¿no? Y vamos a terminar con un vídeo, ¿no?, de 2 minutos y medio que, bueno, para mí resume lo que es la experiencia, ¿no?, de observación y fotografía en este territorio. Ya os digo, no solo de observación del lince.
Muchas gracias, Juan Carlos. Podéis ir escribiendo las preguntas que os surjan, porque van mis compañeros a recogerlas para ver si luego podemos entrar un poquito en debate y en conversación, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al sur occidental de Asturias, al Parque Natural de Fuentes de Narcea, Degaña y Vías. Es una comarca que lleva muchos años trabajando en la minería y que sabemos que es un sector en declive, pero que cuenta con unos recursos naturales tan especiales y con la mayor población de oso pardo de la península ibérica, y COE Vitorino ha sido capaz, esta empresa, de generar un recurso dentro de esta actividad económica en declive, aprovecharlo y ponerlo a disposición del turista para hacer más rentable y darle más vida a la población rural. Ellos tienen experiencias de ecoturismo basadas en la cultura, en las tradiciones, interactúan con la población. Ahora lo vais a ver de mano de Víctor García, que es técnico superior en gestión y organización de recursos naturales y paisajístico, es monitor de ocio y tiempo libre, guarda particular de campo y guardapesca marítimo y es técnico en extinción de incendios forestales. Ha colaborado en proyectos de recuperación y mejora del hábito del uruguayo cantábrico mediante la custodia del territorio enmarcado en el proyecto LIFE Uruguayo Cantábrico. Cuando quieras, Víctor. Oye bien, ¿no? Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización el hecho de contar con nosotros en este congreso, porque la verdad es que desde una zona como la que venimos nosotros, el Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña y Vías, como comentaba Victoria, es una zona bastante desconocida. Me imagino que habrá poca gente en la sala que lo conozca, y entonces aprovecho también la ocasión para invitarlos a que vengan a conocerlo, porque aseguro que realmente se quedarán sorprendidos de la zona. Entonces, lo primero es agradecer que cuenten con nosotros. Lo segundo es que me voy a poner aquí, aunque el perfil malo es este de la derecha. Y tenía pensado ponerme allí, pero todo el mundo se pone aquí y digo, joder, tampoco me voy a poner allí, ¿no? Entonces, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, aprovechando, agradecer eso y yo, ya con previsión un poco y sobre todo en vista de lo que estamos viendo en el Congreso, que está siendo fructífero y en el que estamos teniendo ponencias de alto nivel, grandes ideas, grandes sinergias con todos los ponentes, lo primero que voy a hacer es presentar un poco, o más que nada, dar una pequeña pincelada de que conozcáis qué es lo que hacemos desde COE Vitorino y luego dar una perspectiva, un poco como el tema de la mesa es diseño de experiencias de ecoturismo, pues un poco una idea más general, no tan concreta de lo que hacemos, porque sinceramente tampoco me siento en potestad de tener un conocimiento mucho mayor que la gente que está acompañándome y que está durante todo el congreso, porque como veis, por muchos años que quiera llevar en este sector, soy una persona muy joven. Entonces, simplemente me gustaría eso, dar una perspectiva de cómo nosotros trabajamos y de cómo esto puede repercutir positivamente en los territorios sobre los que trabajamos. Entonces, la propuesta de nombre es Tras la huella del oso, ecoturismo para todos los públicos, aunque disculpad si a veces cuente cosas que no tengan que ver con el título. Lo primero que quería comentar, como bien adelantaba Victoria, COE Vitorino es podríamos decir, un conjunto de actividades compuesto por 3 elementos fundamentales que confluyen en una actividad determinada. Es decir, lo primero que tenemos es esto de aquí, que es el Rincón Cunqueiro, que es el origen de realmente todo lo que tenemos. El Rincón Cunqueiro es un taller tienda de artesanía que nace hace unos 15 años, un poco con la idea de mantener un oficio tradicional, que es el oficio de los cunqueiros, que consiste en elaborar cuencos de madera con un torno de pedal, que es esa máquina que tenemos ahí. Como veis, son 2 palos simplemente, con un cuenco de madera, que es eso que se trabaja, y se hacen esos elementos que se ven ahí detrás, se hacen con el torno. Entonces, este oficio tradicional es un oficio que se llevó a cabo en el valle donde nosotros somos, en únicamente 4 pueblos, y en el que la gente vivía de hacer cuencos de madera, desplazándose y moviéndose por diferentes puntos de la península ibérica de manera trashumante. Entonces, este oficio en los años 80 se quedó nadie lo sabía hacer, y en los años, aproximadamente 90, por ahí, Victorino, que es mi tío, de alguna manera
recuperó, o más que recuperar, lo que hizo fue adaptar ese oficio a la actualidad. ¿De qué manera? Bueno, pues dándole un enfoque turístico, es decir, que no centrándose solo en la productividad que genera esa máquina, sino diciendo, bueno, tenemos un oficio tradicional con un elemento único, como es un torno de pedal, que es un elemento ya en sí mismo singular, y bueno, pues fabricamos piezas, por supuesto, pero a su vez la rentabilidad sale ya no solo de las piezas que fabricamos, sino de enseñar al turista ese oficio tradicional, que a su vez puede comprar, adquirir una pieza, llevarse un grato recuerdo de la zona, llevarse un pedazo de la cultura de ese sitio y a su vez estamos asegurando que perdure en el tiempo. Entonces, en este marco surge, bueno, pues una serie de, podríamos decir, de coincidencias que muchas veces comentamos, y es que con 11 años pues a mí me pica un poco la curiosidad de este oficio y pasa de ser un oficio en los años 80 extinto a que pues, yo con 11 años Victorino me enseñe a hacer este oficio y hoy día seamos las dos únicas personas que quedamos haciéndolo. Entonces, bueno, empezamos con el taller tienda de artesanía y a la par de todo esto, yo lógicamente con 11 años, pues ¿dónde iba a ir yo, no? Entonces, bueno, pues tuve la suerte de poder salir, de poder formarme, de poder adquirir conocimientos y aunque realmente el turismo no es un sector para el cual haya estudiado, porque realmente o sea, de alguna manera la formación que tengo es orientada a la gestión del medio natural, bueno, pues poco a poco fui metiéndome en la historia y cuando tenía 18 años, pues más o menos en esos años, mi tío Victorino y demás decidimos abrir el alojamiento de turismo rural, Casa Rural Quei Victorino. Para el que se le quede la duda, por si acaso luego no se atreve a preguntar lo demás, que mucha gente me lo dice, se deletrea Q-U-E-I, es decir, Q más U más E son que, y al final I es Quei Victorino, y este nombre proviene de que allí en esa zona, paralelamente al oficio tradicional que desarrollamos, hay una lengua propia, una jerga gremial propia que es únicamente típica de esos 4 pueblos. Entonces, allí Quei es como se dice casa. ¿Vale? Entonces no es casa, no es el edificio, o sea, no es una Quei, sino que es la casa de alguien. Igual que cuando decimos Le Chie no sé quién, ¿no? Pues allí es Quei Victorino, que Victorino era mi abuelo, Victorino es mi tío, y yo no llegué a lo de Hino, pero bueno, a ver si con el tiempo me lo acaban dando. Entonces, llegamos, bueno, Casa Rural Quei Victorino, y a la par de todo esto vimos una necesidad de deciros que vivimos, ahora lo comentaré, en un pueblo muy pequeño, de 16 habitantes. Yo le llamo pueblo, todo el mundo le llama aldea. Bueno, llamémoslo como queramos, es un lugar precioso. Entonces, vivimos en un pueblo de 16 personas y nos surge la historia de cómo fomentar o cómo acometer el hecho de llevar turistas a una zona tan desconocida y en una zona pues, en la que el desarrollo turístico pues, es muy, muy corto, ¿no? Bueno, pues se nos ocurre esto que tenemos aquí, que es Quei Victorino, experiencias, ahí a cortar el nombre para que no ocupe mucho, medioambientales, que es como nosotros llamamos. O sea, nosotros, nuestra filosofía desde el principio fue hacer experiencias medioambientales. En ese momento fuimos la primera empresa de Asturias en desarrollar turismo de experiencias y nuestra filosofía era que el visitante ya no solo se acerque a la naturaleza, conozca, etcétera, sino que viva una experiencia, de las cuales la experiencia estrella, que la vamos a ver un poco más adelante, es Tras la huella del oso, que es un poco la que da título. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor población de oso pardo cantábrico de la península ibérica y nuestra intención de Tras la huella del oso es que la gente viva la experiencia de ser o ponerse en la piel de ser un oso que busca a otro oso. ¿Vale? Entonces, un poco jugamos con esa parte experiencial, ¿no? Aquí, en este caso, pues vemos aquí una gente que están buscando pelos de oso en un roble. Entonces, ¿dónde estamos? Para que nos situemos, porque, bueno, como decía, como es una zona desconocida, bueno, aquí vemos, esto de aquí es Asturias, Yo siempre digo lo mismo, si nos fijamos, Asturias empieza desde el oriente, que es la parte más conocida, ahí tenemos el Parque Nacional de Picos de Europa, empieza siendo lo más estrecho, y en el occidente está el gran desconocido, nosotros estamos aquí, el Parque Natural de Fuentes del Narcea de Gaña Ibias, está el gran desconocido, y a la vez es la parte más extensa del Principado.
¿Qué sucede? Que como adelantaba Victoria, en esta zona de aquí, en nuestra comarca, hubo una gran influencia de la minería del carbón desde hace 80-100 años hasta el presente, y el turismo es un sector que prácticamente pues, no se tuvo en cuenta o no se desarrolló. Entonces, nosotros aquí tenemos los bosques mejor conservados de la península ibérica, tenemos justamente ahí, es la Reserva Natural Integral de Moniellos, que es el mayor robledal de España y uno de los más grandes de Europa, y a su vez el propio parque natural es el parque natural más extenso de Asturias, tiene en torno a unos 556 kilómetros cuadrados de extensión. Entonces, tenemos bosques, tenemos osos, tenemos cultura, tenemos etnografía, es decir, tenemos todos los ingredientes para desarrollar ese producto que llamamos ecoturismo. Entonces, estamos Parque Natural Fuentes del Narce de Gaña-Ibias, Concejo de Gaña, es decir, Ayuntamiento de Gaña, un ayuntamiento de tiene 6 pueblos, 5 habitados y una población de unos 1000 habitantes aproximadamente. Trabao, lo pongo ahí bien grande, porque es el pueblo donde yo vivo y donde compartimos 15 vecinos más el pueblo, y como nosotros le llamamos al destino, el paraíso inexplorado, ¿no? Es un nombre que le pusimos. Entonces, bueno, aquí veis, el pueblo es eso que tenemos ahí, esa aldea, y veis que lo que predomina fundamentalmente es el bosque. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí tengo unas pequeñas pinceladas de lo que hacemos. Pues bien decía, comentaba, tenemos alojamiento de turismo rural, tenemos artesanía, tenemos observación de naturaleza en general, tenemos aquí el oficio de los cunqueiros para que os podáis hacer una idea un poco más en color de cómo es el trabajo. Ahí está Vitorino, que lo veréis por ahí arriba también. Y tenemos una especie emblemática como es el oso pardo cantábrico. Entonces, dentro de todos estos ingredientes, se nos plantea la idea de hacer una experiencia como es Tras la huella del oso, en la que, como decía, nos ponemos en la piel de un oso que busca otro oso, ya no solo nos centramos en lo que es la observación, que también, sino que lo que hacemos es buscar que la gente conozca el entorno, disfrute del entorno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de observación de fauna salvaje, bueno, pues hay muchos clientes que saben que podemos ver o no podemos ver, pero hay muchos otros clientes que cuando tú les dices vamos a intentar ver osos, ¿no? Pues esas personas se hacen una idea en la cabeza de que quieren ver oso, ¿no? Yo pago para ver oso, ¿no? Entonces nosotros ya desde el nombre limitamos un poco o cerramos un poco ese pensamiento, ¿no? En el sentido de vamos tras la huella del oso, es decir, que conocemos el entorno, buscamos huellas, buscamos indicios, conocemos cómo vive, conocemos qué come y si lo vemos es la guinda del pastel, ¿no? A su vez, lo que vamos haciendo progresivamente pues es, lógicamente, como todo producto, tiene que ir bueno, pues, reinventándose, buscando nuevos métodos, y ahora, pues, ya el año pasado sacamos dentro de esa misma actividad, sacamos una modalidad en la que utilizamos la realidad aumentada, que consiste en hacer pues, de estas mismas rutas que hacemos buscando huellas, indicios. En ocasiones no encuentras esos indicios. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues mediante la tecnología de realidad aumentada, con nuestro smartphone, podemos apuntar a un sitio y en la pantalla de nuestro móvil, en tiempo real, nos sale un rastro real, pero que está generado tecnológicamente para esa ocasión, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos hacer un producto o podríamos decir, un modelo interpretativo mucho más palpable y mediante un elemento que hoy día prácticamente todo el mundo llevamos en el bolsillo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hacemos. Como bien decía, voy a intentar dar una perspectiva personal de lo que es el diseño de una experiencia de ecoturismo, o al menos cómo creemos nosotros que tenemos que hacerlo, ¿no? O cómo nosotros lo llevamos a cabo. Lo primero que tenemos para generar ecoturismo en un sitio, y hablo desde una zona en la que además, bueno, pues somos una zona en la que se creó, en Fuentes del Narcea, se creó un plan de ecoturismo pionero en toda España. Somos una zona que, como bien decía, a pesar de ser muy desconocida, está luchando desde el Club de Ecoturismo en España para conseguir fomentar ese modelo de turismo en nuestra zona. Y para implantar el ecoturismo, que creo yo, y será discutible posiblemente, ¿por dónde tenemos que empezar? Bueno, pues yo lo que primo es el entorno y el medio natural, es decir, el recurso en el que vamos a generar ese producto, ¿no? Porque muchas veces, lo llevo comentando durante estos días con varias gentes, como que no podemos encerrarnos, ¿no? En decir, no, yo hago ecoturismo y mi preocupación más grande es diseñar un producto muy bueno, vender muchos paquetes y generar muchos clientes, ¿no? Sí, esa es una preocupación, por supuesto, pero la preocupación principal
tiene que ser saber que ese entorno y ese medio natural es el que realmente nos va a dar el recurso. Entonces, partimos de un entorno y medio natural como recurso. En ese entorno y medio natural hay gente, o sea, hay habitantes, hay población local, gente que se dedica a la ganadería, gente que se dedica a la agricultura, gente que se dedica a la producción de diferentes elementos, a artesanía, etcétera, etcétera, que son los custodios de ese entorno y a la vez son los que mantienen ese entorno tal y como nosotros lo conocemos. En ese marco, desde recurso, habitantes, pasamos a un patrimonio natural, arquitectónico, etnográfico, cultural, etcétera, que es en sí mismo el elemento que nosotros tenemos de turismo. Es decir, nosotros tenemos un recurso que por sí mismo tiene grandes valores. En esos valores están esos habitantes y esos habitantes mantienen esos elementos turísticos que a nosotros nos van a servir. ¿De qué nos sirve si nosotros tenemos un entorno muy maravilloso, si no hay población, los elementos arquitectónicos, culturales, etcétera, que hay están caídos? Sería imposible llevar a cabo un ecoturismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese patrimonio que se genera o que se mantiene gracias a esa combinación, que yo siempre digo, esa simbiosis perfecta que lleva existiendo en la naturaleza entre paisaje y paisanaje, pues se genera el ecoturismo. El ecoturismo que, pienso yo, no es sino un elemento dinamizador de todos esos recursos. Es decir, que engloba a ese patrimonio, aprovecha ese patrimonio para generar medio de vida en esas gentes y que esas gentes a su vez mantengan ese territorio. Entonces esto yo lo traduje o lo puse en podríamos decir, un círculo, un bucle, que podemos empezarlo por aquí o por aquí y que en cualquiera de los puntos en los que se rompa la cadena no funciona. Es decir, si nosotros tenemos un ecoturismo, un producto de ecoturismo o pongamos una manera de vender ecoturismo muy buena, pero no tenemos un patrimonio mantenido o no tenemos unos habitantes, esto que tenemos aquí, que es el recurso sobre el cual el ecoturismo recae, no va a existir. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Por supuesto, primar que las empresas que nos dedicamos al ecoturismo, lógicamente, podamos vivir de este recurso, pero sin olvidar que de lo que dependemos es de toda una cadena en la que no estamos en una bola de cristal, ¿vale? Entonces, este bucle, desde mi punto de vista, es el que garantiza la sostenibilidad. Esa palabra que se utiliza, que está muy de moda y que suena muy bien, pero que muchas veces es muy curioso que desarrollo sostenible antes se hacía y no existía el término para definirlo, ahora existe el término para definirlo y en muchos casos no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Pues pretendemos hacer un ecoturismo que sea sostenible basado en todo este marco de... Bueno, pues en este bucle, podríamos decir, en el que todo, absolutamente todo cuenta. Porque si nosotros queremos vender pues una experiencia, por ejemplo, tras la huella del oso, pero por lo que sea, en este punto de aquí del bucle hay un descontento por parte de la población respecto al oso, ¿qué es lo que vamos a generar? Un conflicto negativo en este punto de aquí, por lo tanto, la cadena se rompe ahí y el recurso del cual se alimenta el ecoturismo ya carece de sentido y no tiene posibilidad de desarrollarse. Por lo tanto, pienso yo, ecoturismo y desarrollo rural van bastante o muy paralelos, van bastante de la mano y tenemos que pensar que para que esto exista tiene que existir toda esta cadena, ¿vale? 3 minutos, Víctor. ¿Perdona? 3 minutos. 3 minutos, vale, me queda aquí nada. Entonces, ya centrado en lo que es el propio elemento, la propia actividad, tenemos recurso, ya no como medio natural, sino ya hablando de algo más concreto, es decir, nos vamos al recurso decía, el oso, por ejemplo. Tenemos un recurso. Ese recurso, si hay una buena gestión y una buena ordenación del medio, podemos generar un producto de ecoturismo. Es decir, sin esto y sin esto no existe. Si no cuidamos el entorno o el recurso, si no hacemos una buena gestión y una buena ordenación de ese recurso, no vamos a poder tener un producto de ecoturismo y la cadena no va a poder seguir avanzando. Por lo tanto, si tenemos un producto de ecoturismo, ¿qué es lo que desde nuestro punto de vista hay que hacer? Hay que abrirlo a un público general que genere una mayor difusión y una mayor concienciación. Por supuesto, hay un público muy específico de ecoturismo, pero no hay que olvidar que el ecoturismo, además de ser una vía de desarrollo rural, tiene que ser una vía de sensibilización, seducción y concienciación ambiental. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por dos cosas. Uno, por la pura rentabilidad del negocio,
Porque aunque todos los ecoturistas puros quisiesen venir a nuestra casa, ese paso de gente no sería suficiente como para poder vivir de eso. Calculo yo que sea así. Y, por otro lado, porque es una rentabilidad ya no solo económica, sino una rentabilidad a medio y largo plazo en el sentido de la conservación. ¿Por qué? Porque si tenemos una rentabilidad, vamos a tener medio de vida para productores locales y, por supuesto, para las entidades turísticas y, por lo tanto, el recurso va a estar asegurado. Si nosotros tenemos el recurso, diseñamos un producto, ese producto es rentable para la gente que lo lleva a cabo y para la gente que presta sus servicios, la conservación del recurso la vamos a tener garantizada y, por lo tanto, la sostenibilidad también, y a su vez volveremos a empezar de nuevo el bucle. Entonces, nada, aquí, como no podía ser de otra manera, aquí tenemos a nuestro amigo Oso, así que muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición a cualquier duda. Muchas gracias, Víctor. Bien, pues ahora nos vamos a marchar al Delta del Ebro. Vamos a estar en el Parque Nacional con un ecosistema, mucho ecosistema muy variado, con una riqueza ornitológica espectacular, donde nos van a enseñar a cultivar arroz de una forma que no utilizará la electricidad, el petróleo, recursos químicos. Nos van a hacer una demostración de pesca en RAL de la mano de Josep Bertomeu, que tiene una empresa maravillosa, pasa Josep, para poner al turista estas experiencias y para hacerle también concienciarle de la necesidad tan grande que tenemos con estos frágiles recursos de conservarla. Cuando quieras. Hola. Bueno, yo he venido aquí a hablar de tradiciones, el producto que nosotros hacemos en el Delta del Ebro, pero como venía a un congreso de ecoturismo, pues me he venido arriba y me he tomado la libertad de hacer algunos comentarios sobre ecoturismo. Me he fijado en la mayoría de ponencias que se han hecho aquí que la palabra turista no se ha utilizado, se ha evitado. Hemos dicho viajeros. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la retina el daño que ha hecho el turismo. Es muy fácil ver lugares donde edificios emblemáticos se han convertido en un Burger King, donde Preciosas Playas ahora es un puerto deportivo para que los ayuntamientos saquen amarres. Hemos visto cómo se ha destruido mucho en pro del turismo. ¿Por qué? Porque el turismo era un desarrollo económico. El ecoturismo, para nosotros, esto es lo contrario. O sea, el ecoturismo para nosotros ha sido el garante de la conservación de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestros espacios naturales. En el Delta del Ebro nosotros tenemos Salou y Benicàssim. Todo una vorágine turística brutal. Y en el medio estamos nosotros con el ecoturismo. Y ahora me gustaría explicaros una historia de ecoturismo. Creo que es hacia abajo. No, claro. Vale. Me gustaría explicaros una historia de ecoturismo. Este es Polet, este es mi padre. Él es de una generación de gente que vivía en el Delta del Ebro y trabajaban la tierra con sus manos. Él de pequeño iba a la escuela, pero lo que tenía que hacer era aprender a plantar, aprender a sembrar, aprender a tirar adelante los cultivos, todo con las manos. Esta generación, cuando ya tenían 17, 18 años, vino la mecanización y vino la industria química, que facilitaron mucho todo el trabajo, y toda esta gente se quedó sin trabajo. Tuvieron que emigrar, porque no, y en el Delta lo que había era arrozales. Y lo malo de todo es que, aparte de que tuvieron que emigrar, se hablaba o se trataba a la gente como que el trabajo en el campo y el trabajo en los arrozales era una cosa de paletos, de gente atrasada. Y él esto lo vivió mal, se sintió mal, decir, joder, si yo... todo lo que he aprendido, toda la sabiduría que me ha transmitido mi padre, esto ahora no vale nada. Y entonces se obsesionó con recuperar y mantener todos estos trabajos manuales que se hacían en el arroz. Nosotros, a mí y a mi hermano, ya de muy pequeñitos, los sábados
venga, al Arrozal a enseñarnos todos los trabajos que se hacían, que he explicado aquí queda muy bonito, pero para nosotros era un coñazo el sábado levantarte allí y meterte en el Arrozal. Pero bueno, él siempre tuvo esta obsesión. Luego llegan los años 80. Él entra en el Ayuntamiento de Deltebre, una candidatura independiente por una serie de historias que hubieron. Entra con mayoría absoluta y en el Delta había una laguna, se llamaba la Laguna del Canal Vell, una laguna muy grande, donde la gente obtenía ya antiguamente habían obtenido muchos recursos de esta laguna, de pesca y de otras cosas, y resulta que esta laguna estaba dos fincas de dos terratenientes que la lindaban y con la complicidad de la comunidad de regantes estaban desecando la laguna para poder hacer más terrenos de arroz. Entonces él lo primero que hace cuando entra en el ayuntamiento, alquila avioneta, hace fotos, contrasta con otras fotos antiguas que habían sobre la laguna y ven claramente que se estaba desecando la laguna y lo denuncian, pero las propiedades eran de los terratenientes, no se podía hacer nada. Entonces, lo que hacen es que movilizan a todo el pueblo para que invadan estas propiedades privadas, se hace una manifestación dentro de la laguna, o sea, os estoy hablando de los años 80, que se movilice un pueblo para proteger un espacio natural, era muy inverosímil. Se moviliza la gente, la prensa da eco de todo esto y esto acaba determinándose como parque natural. De hecho, esta semana no estaba de guardia la jueza Lamela, normal. Luego se termina ya teníamos el parque natural, pero esto generó mucho conflicto entre la población local. Porque claro, el hecho de que se haga parque natural frena mucho el desarrollo para ciertos empresarios y para ciertos proyectos urbanísticos que había en el Delta. Y se generan unos tiempos de mucha tensión. De hecho, uno de los argumentos que decían los opositores al parque natural era que esto solo nos traería turismo de Coca-Cola y bocadillo. Era turismo, claro, en los años 80, ¿quién iba a visitar parques naturales? Los hippies y... No era una cosa que a primera vista generara mucho beneficio. Entonces él, un poco en contraposición a todo esto, se embarca con otros socios en la construcción de un ecohotel, siguiendo las directrices del arquitecto mexicano Héctor Ceballos. Hacen un hotel, en el hotel hacen delante una balsa y un arrozal y allí él, toda la gente que viene al hotel, los pone a todos dentro del arrozal, a enseñarles todo lo que es el cultivo tradicional del arroz. Después de todo esto, ya deja el hotel y decide montar una empresa de actividades para la gente. Entonces, bueno, allí en el Delta, todos más o menos nos conocemos. Él tiene un amigo, se llama Salvador Gómez, es un señor que recuperó la construcción de barracas, la manera de construir barracas tradicionales en el Delta, con cañas. Este señor hizo una serie de barracas con una laguna en el medio, con unos pequeños arrozales, y se juntan los dos y empiezan a organizar lo que se llaman las fiestas populares de la siega y la plantada. ¿Esto en qué consiste? O sea, con colaboración con el ayuntamiento, buscan a toda la gente ya mayor que trabajaba con sus manos la tierra y van allí, montan toda una parafernalia con gente, con grupos de jotas para que música tradicional y eso, y empiezan allí a plantar los mayores. Y luego, después de ver cómo plantan, después vienen los jóvenes. Y entonces los mayores enseñan a los jóvenes a plantar. Es una manera de ir transmitiendo estos conocimientos a través de las fiestas. Y luego también conoce otro amigo, allí todos los frikis se conocen, otro amigo, Ignasi Ripoll, que es un biólogo que trabaja en la Reserva Natural trabajaba en la Reserva Natural de Riet Vell, de la SEO BirdLife, y se inventan un proyecto que era Arrozvolución 000. 0 productos químicos, 0 combustibles
y 0 energía fósil, o sea, sin petróleo. Es un arroz que es una pequeña parcela que tienen allí en la reserva y todo se hace manualmente, todo el proceso, desde el sembrado hasta el desparallofar el arroz y ya apto para poderte consumir, todo con las manos. Esto de aquí se pone a la venta, este arroz que se hace, el arroz 000, a 20 euros el kilo. Buenísimo, ¿no? A 20 euros el kilo. Pero además, si quieres comprar este arroz, tienes que adquirir derechos. O sea, tienes que trabajar en el arrozal para poder comprar este arroz. Esto, evidentemente, no vendimos mucho, pero esto de aquí lo que hizo fue que llamó mucho la atención, porque nosotros decíamos que era el arroz más caro del mundo. Y gracias a la tontería esta, pues mira, salimos en programas de televisión, esta es Ana Duato con Un país para comérselo, estos son los hermanos Torres, y este de aquí es Gerard Depardieu, que con un programa que hacía en el canal franco-alemán Ars, y con un cocinero de París, un chef de estos, vinieron aquí por este arroz. ¿Veis esto que lleva en la cabeza? Estos son unas toallas mojadas, porque llegó allí y se bebió todo el vermut de la comarca. Tuvimos que volver a hacer vermut después de su llegada. Bueno, además de esto, el delta del Ebro es un ecosistema muy frágil. El delta del Ebro, todos lo sabéis, un delta lo crea el río a través de sus sedimentos. El río llega al mar, le va trayendo sedimentos y va formando el delta. Pero, ¿qué pasa? Pantanos que cortan la entrada de sedimentos y trasvases que se llevan el agua. O sea, si no llega agua y no llegan sedimentos, evidentemente el mar, ¿qué hace? Recupera el terreno que le ha ganado el río. Entonces, para esto, la administración está un poco así, claro. ¿Quién va a tocarle las orejas a las hidroeléctricas? Entonces se quedarán sin trabajo después. Luego, en todo esto, pues iniciamos varias plataformas y participamos en varias plataformas precisamente para denunciar todo esto. De hecho, esta de aquí, que es esto de aquí, de Salvem Delta, campaña pels sediments, esto de aquí es una propuesta que hizo Polet, de gestión de aguas en los arrozales, como se hacía antiguamente. O sea, antiguamente cuando llegaban las riadas, lo que se hacía era que se desviaba el agua de las riadas, que era la que traía el sedimento, y se metía por los canales y se distribuía en los arrozales. Esto se explicó en un congreso donde había científicos que les gustó la idea, se empezó a estudiar sobre ello, y ahora, no hace mucho, hace un año y pico, vino Jesús Calleja con el programa este de Volando Voy, y hizo un programa sobre esto, sobre los sedimentos. Os lo recomiendo porque es un programa muy chulo, es Volando Voy Delta del Ebro, en nuestra web está si lo queréis, pero es muy interesante. Y bueno, y en todas estas acciones que hemos ido realizando, también nos han ido apoyando varias organizaciones ecologistas muy importantes. Bueno, de todo esto, ahora sí, ahora ya vamos a... De todo esto, hemos extraído un producto turístico que es, una parte, es un recorrido por el Delta del Ebro para poder ver sus exóticos paisajes y su maravillosa variedad de fauna, de ornitología, vaya, fauna ni poca, de osos y linces y todo esto, y no tenemos nada. Y luego, otra parte que es de cultivo tradicional del arroz y otra parte que es de otras tradiciones. Hay que comprar pilas, en los congresos. ¿Para abajo? Ahí. Esto de aquí, en el recorrido que hacemos por el Delta, lo hacemos con vehículos. El Delta también hay que decir que mucha gente a veces va, voy al Delta, alquilaré una bicicleta y daré una vuelta en bicicleta. Espérate, que el Delta es muy grande. Y como te pille un poco de viento, lo vas a pasar mal. Entonces, allí lo que se hace es, hacemos un recorrido por lagunas, bahías, zonas dunares, playas, desembocadura. O sea, allí tenemos una riqueza impresionante de ecosistemas y más están uno al lado de otro. Es una pasada. Hacemos un recorrido, luego allí pues también nos
paramos un poco para hacer un poco de introducción a la ornitología. No somos expertos. Pero sí que a la gente pues, vamos iniciando un poco para crearles el interés de la ornitología. Sí, no hay pila, ¿no? Sí, dale ahí. La parte del cultivo tradicional del arroz. Ya hemos explicado que hacemos todas las fases. Desde el plantar, desde el segar, desde el descascarillar. De hecho, descascarillamos con caduc, como si a veces lo habéis visto en documentales del África que están allí dándole. Pues lo hacemos así todo. Y hacemos todo el proceso. Esto de aquí es una escuela. Esto de aquí es una escuela porque el primero de eso, del Tebre, todos los años es obligatorio venir un día a la plantada y les enseñamos todos a plantar. Y es muy chulo porque luego se hacen mayores y cuando van a bachillerato eso, cuando les piden de hacer trabajos, suelen hacer trabajos sobre las tradiciones del Tebre. O sea que de alguna manera ya has sembrado y has creado el interés en las escuelas. Trabajar en las escuelas es muy importante. 5 minutos. Perfecto. Luego, el trabajar en el arroz, luego fuera os daré esto, o sea, el arroz es el alimento más importante del mundo. O sea, por volumen de consumo y por propiedades alimentarias. O sea, el arroz, aparte de traer lignanos, vitaminas, fibra, tiene los 9 aminoácidos esenciales. Pero, además, esto es una espiga de arroz. Cada grano de arroz, a la vez, es la semilla. Esto es la semilla. ¿Qué quiere decir? Que de un grano de arroz de estos van a salir 3 espigas como esta. O sea que se reproduce mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una de las posibilidades de mantener nuestra especie. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se incorporen ya todos los híbridos y todos los transgénicos, que las semillas no valgan, los que tengamos esto, semillas de arroz, garantizaremos nuestra supervivencia. Esto es un regalo que hacemos a todos nuestros visitantes y que luego fuera, cuando terminemos, os lo haré a vosotros, si hay suficientes. No sabía que vendría tanta gente. Luego, aparte del arrozal, también nos da la experiencia de caminar dentro del fango. Como podéis ver, hay diferentes intensidades. O sea, tú puedes venir y poner los pies dentro del arrozal y mojarte un poco, o ya, sí, fiesta. Luego aquí también, después de ensuciarte de barro, también tenemos un pequeño canal, este es el spa, para limpiarte. No tenemos duchas y todo. Vale, después tenemos, aparte de la parte del arroz, otras actividades tradicionales, construcción de paredes de barracas, juegos con un divertido juego muy antiguo que hay allí que se llama Villas Catalanas, que hay que dejar una plantada, demostraciones de pesca en ral, actividad con barquitos de perchar. De hecho, con el barquito de perchar este que veis aquí, ¿es? Mira si está pirado, Polet, que con esta barquita bajo de Fontibre hasta del Tebre. 900 kilómetros por el río con la barquita esta. Lo malo era bajar los pantanos, pero mira, sus vacaciones eran esto. Vale, y este producto, que es esta combinación, recorrido por el Delta del Ebro, cultivo tradicional del arroz y otras tradiciones, en diferentes formatos lo adaptamos para grupos de adultos, esto tiene aún más recorrido que actividad, grupos de actividades familiares, esto ya es más actividad que recorrido, bueno, los que bajáis con niños ya sabéis que cuando vais con el coche es un tostón, ¿no? Pues ahí ya le pegamos más a la actividad, grupos de autocares y escuelas. Con las escuelas estamos haciendo un trabajo muy chulo. Y bueno, y además de esto también tenemos ya productos para ya grupos grandes que son de gastronomía, ruta gastronómica. Lo que hacemos es que
vamos, allí en el Delta del Ebro hay mucha variedad de producto. De hecho, todos los componentes de la dieta mediterránea los podemos encontrar en el Delta o 50 kilómetros alrededor. Entonces, lo que hacemos es que con los viajeros vamos a diferentes productores, compramos sus productos y luego pues ellos mismos se lo cocinan o se lo cocinamos nosotros y luego lo hacemos una comida en el campo. Pero esto ya es para grupos grandes. Y luego también hacemos rutas caminando. Por diferentes ecosistemas ya vamos haciendo varias etapas. Acércate un poquito más y vamos terminando ya. Sí, no, que voy bien a tiempo, ¿eh? Te queda un minuto, te queda un minuto. No es culpa de las pilas. Bueno, todas estas actividades, pues en 2014 nos dieron el premio a Mejor Experiencia de Cataluña de Turismo Responsable. Hemos salido en varios periódicos y varias revistas. Y bueno, ahora que aquí también me he permitido una pequeña reflexión, porque muchas veces cuando hablamos de ecoturismo pensamos en, o sea, a veces cuando nosotros intentamos captar gente para la asociación, lo que nos... el sello a mí me va a traer gente. Yo creo que cuando hablamos de ecoturismo no es cuestión de hablar de un sello que va a traer más gente o no más gente, es cuestión de un modelo turístico. O sea, ¿qué queremos? ¿Que nuestros hijos trabajen para una cadena hotelera que les va a pagar un sueldo de mierda? ¿O que creemos el espacio de empresas familiares que puedan trabajar para ellos mismos? Yo creo que es un modelo turístico que yo creo firmemente. Y bueno, ya he dicho. Me he dejado un montón de cosas por culpa de ella, ¿eh? Y las pilas. Sí. En fin, gracias por su atención y no olviden de visitarnos un día. Muchas gracias, Josep. Gracias. Muy bien. Gracias a los tres. Como podéis ver, han sido 3 escenarios distintos, 3 territorios, 3 experiencias completamente diferentes. Tenemos el cuarto territorio, que es Extremadura. Paso al turno de palabra a vosotros. No sé si me van a llegar las preguntas, si no podemos hacerlo con el micrófono, a mano alzada, si tenéis algo que preguntar. ¿Tenéis mucho que preguntar? Ahí, Ricardo. Mira, ¿el micrófono está por ahí? ¿Abajo? Mira, ahí abajo. Estoy ayudando un poquito a dirigirte. Gracias. No, las pilas, hombre, te lo he dicho yo. Tanto eco, tanto eco. Ahora sí. Sí. Vale. No, felicitados a los 3 porque son efectivamente 3 auténticas experiencias de ecoturismo. Pero a mí me gustaría que venimos hablando de experiencias y siempre, bueno, creo que todos ya sabemos las características de una buena experiencia. A mí me gustaría, si podéis, responder un par de preguntas que creo que tienen que ver con la esencia del éxito de estas experiencias. Y es, ¿qué cifras de clientes tenéis al año en vuestra experiencia? Y ¿qué canal de ventas funciona mejor? Gracias. Empezamos en orden, si queréis, Josep. Bueno, las cifras, ahora exactamente no lo sé, pero rondamos entre 1000 visitantes tranquilamente. Y el canal es web y boca a boca. Sí, web propia y boca a boca. Todos cuando pones la web en el ayuntamiento, todo esto no suele funcionar. Web propia y boca a boca. No, sin contar escolares, claro, escolares, entonces ya nos iríamos. Sí. Víctor. Pues... Sí, se te oye. Joder, no sé. Nosotros es un tanto complejo el manejar cifras porque al tener lo que creo que es la clave dentro del ecoturismo, que es la diversificación, al tener diversificadas las actividades, nosotros tenemos más o menos por el taller de artesanía, pasan en torno a unas 3.500 personas al año. Claro, es un taller de artesanía en el que cobramos una visita de 3 euros. Entonces, en ese sentido, lo que prima es, por un lado, las posibilidades de venta que puedas tener en eso y el mantenimiento de ese oficio. Luego, por otro lado, en cuanto a clientes haciendo actividades,
Pues el año pasado estábamos en torno a unos 800, 900 clientes realizando actividades a lo largo de todo el año, desde, bueno, pues actividades, porque nosotros trabajamos bastante, no lo comenté, pero nosotros allí tenemos un parador también de turismo, trabajamos en combinación con un parador de turismo entre clientes de allí, clientes de los alojamientos de turismo rural, que por supuesto nos mandan muchos y es la masa más grande quizá, y los propios, pues eso, en torno a 800, 900 personas, 1000 puede ser como mucho. El canal, lo mismo que Josep, o sea, web propia, boca a boca, inversión propia, y aunque no sería lo que nos gustaría, porque quiero decir, nosotros creemos firmemente en la cooperación y creemos en, bueno, pues en grupos como el Club de Ecoturismo de España, la asociación y el plan de ecoturismo en el que estamos luchando. Hasta el momento, pues lo que está sucediendo, la realidad que hay hoy día es esa. Juan Carlos. Pues en mi caso, hablando de las cifras del invierno pasado, porque esto es un producto, digamos, que funciona de noviembre, casi diciembre a febrero o marzo, como mucho, pues el año pasado pudieron ser 150, 200 personas, teniendo en cuenta que han sido grupos de 1 a 2, 4 personas máximo, y estando con ellos 3, 4 días continuos. El canal de venta, en mi caso, ha sido casi exclusivamente a través de agencias de viaje, con Wild Watch en Spain, pero este año estoy trabajando más por mi cuenta como Natureda y tendré menos clientes, pero espero que sean el perfil más de ecoturistas, de gente que no solo va a ver una especie, sino que van a disfrutar, no solo que van a hacer una fotografía de una especie. Y bueno, los grupos que sean de un fotógrafo o dos, pues lo va a hacer otra persona y yo intentaré tener un producto más acorde con lo que acabo de comentar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, hola. allí. Hola, buenos días. Quería preguntarle a Josep cómo habéis conseguido la colaboración, bueno, que los colegios, o sea, la obligación esa que has comentado de que del primero de la ESO vayan a visitar el Arrozal y eso que ha sido con una colaboración con la Generalitat, con la Consellería. No, para nada. Aquí la administración nada. Aquí vamos directamente a la directora del instituto, le hacemos la propuesta y le encanta la propuesta y a todos los años ya es obligatorio para los niños venir un día allí. Bueno, aparte, o sea, vienen a plantar, pero imagínate después la fiesta que se pegan en el barro. Claro, todo esto hay que... Pero no, directamente. A ver, ¿otra pregunta? Por ir un poquito más rápido. Sí, por allí. Hola, para Juan Boveda. Saber si hay algún tipo de conflicto con los cotos de caza, caso sobre el tema del lince. Segunda pregunta es si las poblaciones de lince han aumentado o disminuido en los últimos tiempos. En el caso de los cotos, la mayor población en la zona de la Sierra de Andújar, casi exclusivamente los cotos son de caza mayor, con lo cual no venden la caza menor de conejo, sí la de perdí, pero bueno, no ataca tanto. El 90% del alimento del lince es conejo. Es lo que ha hecho que sea una especie endémica de la península ibérica. Entonces no es un conflicto. Por eso el lince, la mayor población mundial está en la zona de la Sierra de Andújar. En cuanto sale a otras zonas que ya son cotos de caza menor, pues sí que este año han salido varias noticias de linces con perdigones, linces tiroteados, y porque es un conflicto, porque claro, están comiéndose están cazando lo que buscan los cazadores también, ¿no? En el caso de la Sierra de Andújar o en Doñana, en territorios del Parque Nacional, que no se caza conejo, pues no hay conflicto en ese sentido. Y la población, bueno, ha ido aumentando, pero también porque había años que se ha estabilizado. Realmente hace 2 o 3 años hubo un año malísimo de conejo. Entró una nueva cepa de la hemorrágica vírica desde granjas de conejo de la zona de Sevilla y tal, se extendió rápidamente. Y el problema es que antes con esa enfermedad, con ese virus, solo morían los adultos
del lince, con lo cual se podían haber reproducido, pero ahora mueren. En algunos meses hay una mortandad enorme de gazapos, ¿no? Con lo cual pues no hay renovación. Hace 2 o 3 años, pues, claro, la administración no tiene dinero para hacer reintroducción de conejos. Hubo un estancamiento, digamos, de la población del lince, aunque se daban cifras de subida, pero realmente eran pues, con los linces que se reintroducían desde los centros de cría, ¿no? Y bueno, ahora parece que este año y el año pasado sí que había un repunte de nacimientos en libertad, no solo de liberaciones desde centros de cría. La población va en aumento, pero es muy dependiente del conejo. En el momento que no hay, que hay más virulencia y mueren más poblaciones de conejos, pues es un desastre para el lince. Entonces, cuando empieza a moverse a buscar otros territorios, cuando hay más atropellos en carreteras, es cuando entran fincas de caza menor, y son los conflictos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Os hago yo una, como empresaria además, y de aquí de la tierra. Entendemos por lo que habéis dicho que vivís de estas empresas, ¿no? Que es vuestro modo de vida, que me imagino que generáis mucha sinergia con la gente que tenéis alrededor. Me pregunto si hay mucha competencia en vuestro territorio. ¿Estáis solos? ¿Hay mucha más gente? ¿Competís en esto del ecoturismo? Yo te explico. Nosotros en el Delta del Ebro, la verdad es que está pasando una cosa muy chula, porque hay competencia, pero cuando se monta una empresa, normalmente busca dar algo que no esté dado. Entonces allí lo que hay muchas ideas muy originales y muy complementarias entre todas. O sea, es competencia porque a lo mejor deciden venir a mí a hacer la misma actividad que yo, o sea, hacer mi actividad, pero a lo mejor van a otra, pero hacen otra actividad. Sí que es competencia, pero también es muy bueno para gente que quiera, por ejemplo, hacer largas estadas para poder tener diferentes productos diferentes entre ellas. Muchas gracias, Víctor. Sí, en nuestro caso, Fuentes en la Arcea, ahora mismo asentadas allí, somos solamente 2 empresas que nos dedicamos a hacer actividades podríamos decir, de turismo o turismo de naturaleza. Aunque realmente yo creo que eso a lo que llamamos competencia es algo que, aparte de ser necesario para el desarrollo de cualquier sector, es interesante para todos. Es decir, a mí me gustaría que hubiese más gente que apostase por el ecoturismo, porque precisamente sería lo que haría de ese sector un sector fuerte. Es decir, uno de los problemas que te encuentras cuando no hay más gente implicada en ese sector es que te encuentras tú solo frente al mundo. Sin embargo, si hay una unión de gente que tiene una filosofía en la que hay diferentes sinergias, yo creo que el producto de ecoturismo, como cualquier producto, hay que pensar que en el ecoturismo somos personas que hacemos producto para personas. O sea, esto no es un producto inventado para máquinas, sino que somos personas, como de la misma manera que Josep, que Juan Carlos, que yo, somos personas que habitamos en un territorio, que sentimos un territorio, que sentimos esa pasión y nos transmitieron nuestros antepasados esa pasión por esos usos tradicionales y por esas cosas, e inventamos o creamos un producto para que las personas que vengan lo disfruten de la misma manera que nosotros lo disfrutamos enseñándolo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el producto de ecoturismo, el elemento diferenciador es la propia persona que lo crea. Entonces, quiero decir, por supuesto que en la competencia, si hay más empresas, el número de clientes que hay, a lo mejor pues, te van a mermar o lo que sea, pero yo creo que es todo lo contrario incluso, sino que si tú tienes más competencia, tienes un producto mucho más interesante, una zona mucho mejor desarrollada, por otro lado puedes conseguir que se lleven políticas a cabo de gestión mucho más rápidamente y mucho más eficazmente, porque la presión precisamente hacia los organismos que tienen competencia en cambiar las cosas va a hacer que se muevan. Entonces yo creo que esa competencia, pues la única manera, o sea, la única cosa en la que tenemos que pelear, por decirlo así, es en generar productos únicos y que cada uno desarrolle su producto y que entre todos, precisamente en este tipo de foros, en clubes como el Club de Ecoturismo, en asociaciones, etcétera, consigamos generar un producto de ecoturismo consolidado, fuerte, a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional. Muy bien. Yo creo que lo ha explicado él muy bien. Yo no considero, hay otras empresas, yo no las considero competencia.
en el sentido de que hay mucha gente que viene buscando ese elemento y cada uno pues le da su visión, ¿no? Unos pues contactando con empresas, con territorios privados, con otros no, cada uno le da su visión. Pero sí es verdad que hay empresas que se consideran competencia en el sentido de que intentan ser la única que está en el territorio, que dan codazos para ver si pueden quitarse a otro o hablar mal de... Eso sí lo considero competencia, pero en general el resto de las empresas que están en el territorio están haciendo esta actividad, pues tienen esta visión, ¿no? De disfrutar, de estar en la zona para mostrar su territorio, de contribuir a la conservación, de trabajar con los alojamientos locales, con productos locales. Y luego allí es que también hay dos tipos de avistadores, ¿no? Digamos, de gente que va a ver el lince, gente que va por su cuenta y incluso duermen en el coche en el carril, con lo cual pues, no contribuyen a la economía local para nada. Y luego, pues, gente que sí, sobre todo empresas extranjeras, que son las que buscan a los guías que estamos en el territorio, que conocemos el territorio, que sabemos cómo funciona ese año la población de lince, de conejos y donde ver otras cosas, ¿no? No solo eso. Sí. La competencia yo la trabajo pensando que es estimulante, claro, que es parte de lo nuestro. Lo que quería llegar a esto es a la conclusión de ¿hay espacio? ¿Podemos invertir todavía en empresas de ecoturismo? ¿Hay sitio para todos? Para todos, ¿no? Sí. Si todos trabajamos, nadie podrá venir de... No. Pero yo creo que sí, y aparte yo creo que son las empresas son los que le dan el estímulo al territorio, las que claman. Como más empresas de actividades, más gente que hay, no sé. Yo creo que hay un espacio, como en todas las cosas, hay un espacio que tiene que llegar a un punto sostenible. O sea, es lo mismo que en cualquier otro sitio. Tú en esta sala cogen 200 personas y metes 205, ya estamos incómodos, ¿no? Eso llegará a un punto en el que por sí mismo se regulará. Lo que hay que hacer precisamente es que haya un sector consolidado y fuerte, porque va a ser precisamente ese sector el que va a demandar, o sea, el sector en sí mismo y el producto en sí mismo va a demandar esa gestión y esa regulación. Yo, por ejemplo, lo veo, nosotros ahora mismo, lo que decía Juan Carlos, respecto, por ejemplo, a la observación de oso en nuestro caso, ¿no? Nosotros allí somos dos empresas, hay agencias de viajes de fuera de España, que van, que mueven, que, bueno, pues puedes estar más de acuerdo o más en desacuerdo con su manera de actuar o cómo contribuyen a la economía local. Pero lo que está claro es que si hay un sector local fuerte, hay un sector de gente que trabaja con una línea común de un ecoturismo real, va a haber por sí mismo una necesidad de gestión y esa gestión va a ser la que garantice la perdurabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Es decir, ojalá que hubiese, todavía lo hablaba ayer, ojalá que hubiese más empresas que estuviesen dentro del sector, eso sí, siempre y cuando ese sector sea un sector suficientemente, podríamos decir, tuviera potestad como para solicitar y llevar a cabo, o que se llevase a cabo desde los organismos competentes, una gestión en la que hubiese unas reglas del juego conjuntas para todos, aquel que quiera entrar asume esas reglas de juego y todos juntos avanzamos. Yo creo que esa es la clave. Por lo tanto, hay posibilidades de desarrollo, desde mi punto de vista sí. Llegará un punto en el que, como bien dice Josep, no habrá para todos, pues también, pero eso en sí mismo es como cualquier otro recurso, se va a autogestionar, es como la propia naturaleza. Muy bien. Yo creo que tenemos que pensar que cuando hablamos de ecoturismo hablamos de grupos muy reducidos, de 4, 2, 6, máximo 8 personas, y con lo cual, bueno, pues da pie a que haya más empresas que hagan eso mismo, no grupos numerosos. Otra cosa es hacer educación ambiental con grupos más numerosos de colegios y tal, pero si viajes o experiencias de ecoturismo estamos hablando de pequeños grupos, entonces creo que da pie a que haya más con esa filosofía, ¿no? Siempre que hablamos de esa filosofía. Bien, bueno, vamos a ir terminando. Una pregunta, estáis en Extremadura, darnos una recomendación, un gran consejo a los empresarios que estamos aquí. Sois 3 empresarios de éxito, son tres experiencias que están funcionando. ¿Qué podemos hacer aquí? Decirnos alguna cosa que nos anime a los que estamos aquí, que además reconozco a muchos de los que están haciendo aquí actividades y experiencias. Bueno, yo creo que aquí, por lo que he visto, hay, aparte del potencial, yo creo que se están haciendo muchas cosas y de todas las ponencias y la gente que he oído hablar de aquí, he aprendido más yo de ellos que cosas que yo tengo que decirles a ellos. La verdad es que creo que se está haciendo un buen trabajo. Muchas gracias, Víctor.
Yo, la verdad es que, sinceramente, no me siento con autoridad suficiente como para dar un consejo a nadie, ¿no? Pero sí que lo único que podría decir es que este tipo de cosas tienen que servir para unir fuerzas, para unir sinergias y que cada uno en su territorio, cada uno con su producto, cada uno con su sabiduría, como ya lo dije en ocasiones anteriores, el camino empieza donde están nuestros pies. En nuestras manos y nuestros pies está la decisión de hacia dónde queremos dirigirlo. Muy bien. Juan Carlos. Yo creo que bueno, Extremadura ya desde el punto de vista de turismo de naturaleza y de ecoturismo está muy bien posicionada. Recuerdo hace 8, 9 años o 10, la primera mesa de contratación que estuve en FIO con agencias extranjeras, conocían Extremadura y Doñana e intentábamos hablarles de otros territorios y no los sabían ni ubicar ni les interesaba. Con lo cual, pues ya el posicionamiento está hecho. Lo que sí, alguien que quiera empezar, pues tiene que buscar el hecho diferencial, ¿no? Algo que le haga diferente. Bueno, yo creo que los ejemplos suyos son muy claros, ¿no? Algo pues que sea propio de su pueblo, de su territorio, que haga que pueda enganchar a la gente. Porque hay gente que ha viajado mucho ya, muchos de los turistas que vienen de fuera, y quieren, bueno, un poquito más, algo más. A lo mejor volver al territorio, pero con algo que sea un poco diferente o que le dé otra visión o que... ¿no? Muy bien. Una lástima por tiempo porque tenemos que cortar. Os agradezco mucho la participación. Yo creo que han dejado claro que la pasión y la entrega, el estudio y la conciencia, además de lo que están haciendo, es lo que realmente les hace ser un caso de éxito. Esperamos haber cumplido las expectativas de todos como empresarios aquí en este congreso y si les parece vamos a pasar ya a la parte de tomar un café. Muchas gracias.